Seguimos alimentando la lista de reproducción Secretos de la relación alma, cuerpo y Torah, que es de hecho un curso bastante completo. Tiene más de 40 videos, más de 40 clases. El propósito de la creación del hombre fue revelar la imagen divina. Y para poder alcanzar la espiritualidad, el hombre recibió un cuerpo que es paralelo a los universos superiores y a la Sefirot. El primer hombre, Adán Arishon, debió haber alcanzado ese nivel, pero tuvo esa caída de conciencia, ¿sí? Quebró su imagen divina y dispersó las chispas de Kedushá. Por todo el mundo quedaron dispersadas. Desde ese entonces, todos los seres humanos que somos sus descendientes, y de hecho somos parte del alma de Adán Arishon, tratamos de recolectar esas chispas, tratamos de hacer rectificación, de reconstruir la imagen divina perdida. Y según el esfuerzo que cada quien puede alcanzar, el nivel de alma al que puede llegar, el nivel de alma que puede rectificar. El hombre debe morir, esto lo sabemos. Y eso frena los esfuerzos que se pueden tener para rectificar la transgresión del primer hombre. Entonces, la primera mitzvah de la Torá, por eso es fructificar y multiplicarse, que quiere decir tener hijos, para que el proceso de reconstrucción de la imagen divina pueda continuar constantemente. ¿Hasta qué? Hasta ser completado y llegar a Gemar Tikkun, el fin de la corrección. De eso radica la importancia de tener hijos. En hebreo, los hijos son llamados banim. Banim, que es una palabra con raíz relacionada a Binyan, que significa construcción. Entonces los hijos son la construcción, son el cimiento del mundo. Sin hijos el mundo no podría durar porque desapareceríamos, ¿no? O sea, si las personas no se multiplican, no nos multiplicamos, el mundo pues no podría permanecer en el tiempo. Esta idea está escrita y de forma explícita en la Torá. De hecho, lo muestran desde los deseos de Abraham y Sara por conseguir un hijo. Después de tener muchos años sin hijos, Sara le dice a Abraham, en Bereshit capítulo 16, pasuk 2, quizás yo pueda ser construida a través de ella, refiriéndose a Agar. Y el Rashi comenta que de ahí aprendemos que una persona que no tiene hijos no solo está sin construir, sino que de hecho se encuentra en un estado de ruina. Porque después que la vida termina de esa persona, se termina la vida y pues ¿quién continúa el trabajo de la vida de esa persona después que fallece? Es como si ahí finalizara, ¿no? Los hijos son la clave para, además de construir el futuro, también rectificar el pasado. Rabbi Natán dice que tener hijos y además tratar de impartirles el conocimiento de Akadosh Baruj Hu es en sí una rectificación del Brit. Cuando usted tiene un hijo o varios hijos y usted intenta que pues trabaja la parte espiritual de ese niño, desde niño lo enseña mitzvot, y va moldeando a ese niño y encaminándolo en el camino de la Torá. De esa manera usted rectifica además su Brit, sea hombre o mujer, su Sefirá y Yesod, porque puede que en la juventud, aunque actualmente no lo haga, en la juventud pudo haber cometido averot sexuales relacionadas a cualquier tipo, masturbación, pornografía, promiscuidad, será levatalá en el caso de los hombres, onanismo, todos los pecados relacionados con la parte sexual. Entonces, encaminando a sus hijos en la Torá, usted además rectifica su Brit. Tener hijos entonces es la primera mitzvah que está registrada en la Torá. Esa mitzvah tiene grandes implicaciones porque la persona, Rabbi Natán dice que la persona no debe ser un árbol seco, que no dé frutos, ¿sí? Sino que debe tratar de dar a luz nuevas ideas, nuevas maneras de encontrar al Eterno, de hecho, nuevas maneras de crecer en la existencia material, porque recuerden que no nos podemos concebir alejados del mundo material, porque ahí hay desequilibrio en Malhut y en Yesod, que es la única sefirá que tiene conexión, canal, sendero con Malhut.
hay necesidad de compartir con los demás la propia sabiduría, el conocimiento, lo que usted comprende de la espiritualidad, plantar las semillas de divinidad en mentes y corazones de los demás. Una persona que no tenga hijos puede tener alumnos, que de una u otra manera está rectificando el hecho de no tener hijos y no cumplir con esa mitzvah de la Torah. El Talmud indica en el tratado Nidá 30b, abro comillas y dice: cuando el niño se encuentra en el vientre de su madre, un ángel le enseña toda la Torá. Cuando nace, el ángel golpea al niño sobre el labio, golpe que se evidencia en la hendidura existente entre el labio y la nariz. Y el niño, olvida todas las enseñanzas del malaj. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, cierro comillas, ¿no? Aquí podríamos preguntarnos si de forma inevitable ese niño o esa niña olvidaría eso que aprendió. Y algunos comentaristas afirman que sin el estudio de la Torá anterior al nacimiento, nadie podría enfrentar las fuerzas del materialismo. Si eso no fuera cierto, dicen los comentaristas, el hecho de que un ángel le enseña al niño Torá en el vientre de la madre, nadie pudiera enfrentar la fuerza que tiene el materialismo y este mundo físico de Malhut. Así que el estudio, aunque aparentemente olvidado a nivel de la memoria consciente, deja una profunda, como una profunda marca, una profunda impresión en el alma que pues desde ahí todo lo que se puede tomar, puede construir, puede irlo desarrollando, teniendo como una conciencia de espiritualidad. Pero por eso se afirma, de hecho, que todo es gracia y que hasta el hecho de creer en Dios depende del mismo Dios, del mismo Hashem. Que todo es gracia, todo nos fue dado, hasta el hecho de acercarnos a la Torá. Rabbi Nachman de Breslov afirma que antes de nacer se le enseña a la persona todo lo que deberá trabajar, todo lo que debe lograr en el curso de su vida. Más o menos esto de una u otra manera ha sido revelado en el canal, en la lista de reproducción Contrato del Alma. Y en el momento en que ese niño, ese bebé, ese ser entra al mundo, olvida todo ese conocimiento. Su misión en la vida es buscar eso que perdió. Entonces, artículos perdidos, su misión olvidada, y puede hallarlos en el Sadik, en una persona justa. Esto está en Likutei Moharán 1:188. El Talmud enseña, abro comillas nuevamente, durante la revelación en el monte Sinaí, cada judío recibió coronas de luces espirituales. Cuando el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro, esas luces fueron retiradas y Moshe mereció recibirlas todas. Está en el tratado específicamente Shabbat 88a. Esa enseñanza implica que esos artículos perdidos, refiriéndose a las luces espirituales, pueden encontrarse en los sadikim, en los hombres justos. Entonces hay que buscar un sadik, una persona que tiene claro un aspecto espiritual, que ayude a la persona a descubrir su verdadera senda, cuáles son los senderos que debe transitar, cuáles son los caminos, porque el sádic conoce los diversos senderos de la espiritualidad. Puede dirigir o ayudar a dirigir a la persona por la senda más apropiada, identificar su naturaleza de alma para saber cuáles son los senderos que sí o sí debería transitar. Por su parte, el Ari enseña que la función de Malhut en este mundo es más allá que simplemente recibir la shefa, la abundancia que viene desde Atzmutot. Eso lo explicamos ya. En Atzmutot, que son las esencias del infinito, en Atzmut, en singular, desde ahí baja la shefa Malhut. Pero el Ari enseña que Malhut es más que eso. No es solamente para recibir la shefa desde arriba y transmitirla hasta este mundo. Malhut busca y trata de elevar las almas que se han desconectado de su Neshama y que han descendido al punto de quedar atrapadas en el bajo astral, en ámbitos demasiado bajos, que han tenido desconexión y caídas. ¿Caídas de qué? Caídas de conciencia.
Hay personas que tienen caída de conciencia en la polaridad femenina, hay personas que tienen caída de conciencia en la polaridad masculina. Entonces de eso va a depender si la persona de pronto tiene un trastorno narcisista o tiene un trastorno borderline, que es el de la caída de polaridad o de energía femenina. Esto hay que tenerlo muy presente. Si bien es cierto que Malhut es la sefirá que busca las almas perdidas como interfase entre Dios y la humanidad, y es considerada la fuente de las almas, Malhut también es la más baja de las sefirot, de las dimensiones del árbol de la vida, y la que más cerca está del Yetzer Hará, del otro lado, del Sitraj Hará. Recuerden que ya aprendimos que todo Malhut es la espalda de Keter. Por ejemplo, Malhut de Galgatá es Keter de AB72. Malhut de AB72 es Keter de Sac 63. Malhut de Sac 63 es Keter de Ma 45. Malhut de Ma 45 es, y así, ¿no? Nos vamos siempre, hay millones, hay infinitos árboles de la vida en el universo, tanto de Malhut hacia el Ein Sof como de Malhut hacia el Sitraj Hará. Hay infinitos árboles de la vida. Entonces nuestro Malhut es un Keter de otro lado, de otro árbol de la vida. En este caso, infortunadamente, de las fuerzas del mal, ¿no? Del Sitraj Hará, del otro lado del Yetzer Hará. Entonces hay almas que necesitan pasar a través de Malhut para poder ser rectificadas. Entre esas estamos nosotros. No importa lo bajo que haya caído una chispa de alma. Finalmente terminará esa situación, lamentará esa situación, buscará la fuente, buscará su Neshama. Y el Ari trató este tema en muchos de sus escritos y describe cómo Malhut desciende hacia los ámbitos inferiores para efectuar una rectificación. Pero esta explicación se encuentra más allá de los alcances de esta lista de reproducción, de este curso, digamos así, de los secretos de la relación alma, cuerpo y Torah. Esto el Ari lo trata en los Tikkunim del Zohar, en el libro de los Tikkunim, Sefer Tikkunim, que de hecho además enseña hasta cómo rectificar. Por ejemplo, él dice, una persona que ha robado haga tantos ayunos y explica la equivalencia de las horas de ayuno. Si ayuno tantas horas equivale a tal haberá. Sí, eso lo aprenderemos en algún momento. Con la ayuda del Sadik, Malhut busca las almas que han caído en el error, que han cometido haberá. Entonces así construyen a partir de todo eso algo positivo. Cada buena acción realizada por una persona se transforma en una chispa de luz, en un rayo de luz sobre el que puede centrarse Malhut para ayudar a esa persona a retornar hacia, no vamos a decir ni siquiera hacia la espiritualidad, sino hacia el eterno, hacia la Neshama, que es donde de verdad debe retornar. Hacer finalmente Teshuvah, que es lo que estamos diciendo. Entonces, si alguien está alejado de Dios durante mucho tiempo, la persona puede ser capaz de recibir y beneficiarse con esa luz, claro que sí. Por eso aquí entra el concepto de preñez de Malhut. Preñez viene siendo como el embrión, ¿no? Las almas que se han distanciado de Dios entonces experimentan un periodo de gestación y en ese periodo de gestación son introducidas lentamente hacia la oportunidad de desarrollarse, hacia la oportunidad de crecer en la espiritualidad, de hacer Teshuvah. Sin esa etapa intermedia, la brecha entre el nivel actual del alma de una persona y el camino a la Teshuvah sería imposible. Entonces, la preñez de Malhut es un proceso de purificación que corresponde a pruebas, tribulaciones que debe enfrentar el alma antes de nacer de nuevo. Todo eso lo hemos vivido, todas las personas, y es ese pasar por el desierto. Entonces, una vez se ha producido la concepción, el huevo fertilizado forma un embrión, se implanta en la pared del útero y comienza a tomar una forma más definida hasta que se vuelve un feto humano. El Talmud en Nidá 38b dice que la palabra hebrea para designar preñez es eraión. Eraión tiene una gematría de 271, que es el número de días que transcurren desde la concepción hasta el desarrollo prenatal completo ya
de ese nuevo ser humano. Entonces la preñez tiene su paralelo en el ámbito espiritual y el Rebbe Nachman dice que cuando el hecho de revelar una nueva idea, un nuevo sendero, de hecho del árbol de la vida, cuando descubrimos un nuevo sendero del árbol de la vida en el servicio a Kadosh Baruj Hu, es comparable a la preñez. Uno debe esperar permitiendo esa gestación de la idea, ¿sí? De la situación, del nuevo sendero, de esa comprensión y ese entendimiento, hasta que llegue el momento en que pueda nacer. ¿Sí? Usted puede causar, así como se puede causar un aborto por cualquier situación, estrés físico, algo emocional, una situación de desequilibrio de hormonas, cualquier problema que suceda y pueda causar un aborto. Asimismo, se puede causar un aborto al pretender forzar la salida de una idea que no está desarrollada, a hacer unas meditaciones para las que no se ha ensanchado el cli. Sí, todo este tiempo. Cuando las cosas son antes de su tiempo, se destroza toda la vida que podría haber traído al mundo esa idea, ese ser humano, ese proyecto, ese sueño, esa meta, ese estudio de los secretos del cielo. Ese es como el sod detrás de la preñez, de la concepción, del nacimiento. Pero si el embarazo pues está bien, llega a su término natural, la madre pues tiene los trabajos de parto, el nacimiento sucede. Las contracciones uterinas hacen que el feto pues ya desarrollado gire, de modo que puede entrar en el canal del nacimiento con la cabeza hacia adelante, que es como debe ser. Al acercarse al momento del nacimiento, las contracciones se van identificando. Cada contracción puede producir muchísimo dolor. Sucede todo lo que debe suceder y nace un niño sano. Entonces, la transferencia de simiente desde Yesod hacia Malhut simboliza esa transferencia de Shefa al mundo. Esa Shefa tiene un tiempo de gestación en Malhut. Luego de lo que es entregada, después que pasa, se entrega al mundo esa Shefa. Ahora, la razón de ese embarazo es proteger la Shefa de Dios de las fuerzas del Sitra Hará, del Yetzer Hará. Por eso cuando una persona tiene afán de riqueza, no se ha gestado y puede ser robada esa riqueza por el otro lado. En el Zohar 3, 249b dice que la mujer clama 70 veces antes de dar a luz. Eso se debe a que cada una de las 7 sefirot de Seirampin y Malhut, o sea, las 6 sefirot que conforman Seirampin más Malhut, siendo un total de 7 sefirot, está compuesta a su vez por otras 10 sefirot. Cada facultad tiene su árbol de la vida interna. Entonces, para que Malhut dé a luz, para revelar la Shefa en el nivel actual, esta debe traspasar y atravesar ese rango completo de las sefirot de Seirampin y de Malhut, que son las que se estudian en la cuenta del Homer. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Ot y Esot, que son Seirampin más Malhut. Esas 7 sefirot, toda la luz debe atravesar, que viene de hecho desde el Ein Sof, baja como un rayo relampagueante por el árbol de la vida, atraviesa Seirampin y llega a Malhut. Debe pasar entonces por todas esas 7 sefirot multiplicadas por las 10 sefirot contenidas dentro de cada una de estas sefirá. Entonces son 70 sefirot en total. Y por eso la mujer clama 70 veces antes de dar a luz. El Rebbe Nachman dice que las contracciones son dolorosas, las de parto, y que corresponden al dolor que una persona debe soportar antes de dar a luz nuevas ideas, un nuevo conocimiento espiritual. Por eso se sabe que cuando siempre que hay alguna situación dolorosa y eso, se aproxima un milagro, se aproxima algo positivo, se aproxima una bendición, porque antes hay que pasar como por ese dolor, ¿no? Soportar antes de dar a luz cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier conocimiento espiritual y, por supuesto, un hijo. Durante el trabajo de parto, la mujer entonces clama 70 clamores de angustia antes que nazca su hijo. Y asimismo, la persona que desea que se le revelen nuevos niveles de secretos del cielo debe clamar una y otra vez durante la plegaria para ser capaz de dar a luz
esas nuevas y exaltadas ideas. Y esto está en Likutei Moharan 1.21.7. El Rebbe Nachman enseñó también que así como el nacimiento de un niño va acompañado de mucho dolor, va acompañado de mucho llanto, de la misma manera el cumplimiento de las mitzvot puede llegar a ser un proceso bastante doloroso. Posible, por ejemplo, que cada vez que una persona intente cumplir una mitzvah encuentre su camino plagado de dificultades. Por ejemplo, no sé, quiere hacer algo, quiere estudiar los secretos del cielo, se queda sin luz, se queda sin internet, se le presenta una situación, se enfermó y no pudo hacer las cosas como que hubiera querido hacerlas. Todo ese tipo de cosas suceden. La Sedaká actúa como un catalizador para ayudar a abrir las estrechas puertas que parecen retener o impedir que se dé a luz algo. Un niño, para esto de hecho se aprendió la segulá del Salmo 1, del Tehilim 1, para dar a luz una nueva idea, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, ¿sí? Todo lo que sea nuevo. La caridad, la sedaká ayuda para destrabar, desbloquear ese tipo de cosas. Cuando se cumple con las mitzvot, también ayuda a desbloquear esas puertas, a abrirlas, sobre todo cuando están muy estrechas. Resulta beneficioso dar sedaká en aras también de una mujer que está de hecho por dar a luz, para que tenga un buen parto y esté tranquila y no sufra, no haya tanto dolor. El Rebbe Nachman dice además que es aconsejable recitar el Salmo 100, que es Mismor Letodá, para una mujer que está en trabajo de parto. Además del Salmo 1, Rebbe Nachman recomienda el Salmo 100. Así la mujer puede dar a luz fácilmente. Recordemos que el plus que tiene de pronto el Salmo 1 es el hecho que la mujer que está en riesgo de tener aborto. Acá el Salmo 100 se recita, esté la mujer bien o tenga algún riesgo. Salmo 100, Mismor Letubá, una mujer que está para hacer trabajo de parto. ¿Qué pasa? Que las dos primeras palabras del Salmo 100, ML, suman 70. Men y Lamed. Men, Mismor, con la letra Men, que tiene una gematría de 40, y Letodá, que es la Lamed, que tiene una gematría de 30. Esto suma 70, el número de gritos de la mujer durante el trabajo de parto. Las mismas primeras palabras del Salmo en sí corresponden a la bondad. Además de eso, el Salmo 100 tiene 43 palabras, que es un número representado por las letras Mem y Gimel. Mem, gematría 4, Gimel, gematría 3. Estas dos letras sirven para anular los efectos de las clipot, y esas clipot buscan impedir el nacimiento del niño, porque ese niño puede llegar a reconocer al Creador. Recuerden que el Satán se ubica en la puerta del útero, ahí, de la mujer, ¿no? En todos los orificios hay espíritus, hay entidades. Y lo primero que recibe al niño es el Satán. Ahí está a la espera, ¿no? Entonces, esto podría llegar a impedir el nacimiento del niño y que el niño ese niño reconozca al Creador. Entonces, las fuerzas del mal, las clipot y el yetzer hará. De hecho, esto está en Sefer Melahim, capítulo 1, pasuk 32. Dice, Gamli, Gamlach, lo iye, ni para mí ni para ti habrá un niño. Gamli, Gamlach, lo iye, ni para mí ni para ti habrá un niño. Las 43, la Men y la Gimel, palabras que se encuentran en el Salmo, son capaces de anular el poder de Gam, del valor 43, que contiene ese deseo de las clipot para impedir el nacimiento del niño. Lo explica el Rebbe Nachman en Likutei Moharan 2.12. El Zohar enseña que la sangre del parto corresponde al sustento que se le da al Sitrak Hará. ¿Para qué? Para que se minimicen los juicios severos, porque el frío que siente la mujer en las piernas debido a la interrupción de la forma en que fluye normalmente la sangre durante el parto,
es una indicación de la presencia de juicios. Entonces se interrumpe ese fluir normal y es eso. El concepto del parto como la revelación de nuevas ideas corresponde a la restricción de la mente, a los juicios que se presentan antes de la obtención del conocimiento. Esto se debe a que los juicios se basan ¿en qué? En Malhut, que se manifiesta y corresponde a los pies. Por eso los juicios son sentidos principalmente en las piernas y en los pies. Hacen que la persona se sienta pesada, cansada. Entonces luego del nacimiento la sangre vuelve a fluir con normalidad. Por eso el nacimiento es considerado una mitigación de los juicios. El Rebbe Nachman enseña, Mizmor letodá ariú lashem kol haaretz. Una alabanza de agradecimiento, cantad a Dios toda la tierra. Teilín 100, Pasuk 1. Este salmo alude tanto al parto como al nacimiento de nuevas leyes, a la comprensión de nuevos conceptos de la halajá. La palabra letodá, gracias, alabanza, contiene las mismas letras que toladá, que significa nacimiento. Permutación, ¿no? Letodá, gracias, toladá, nacimiento. La palabra halajá, que se refiere a la ley, es un acróstico de Ariú Lashem Kol Haaretz. Para llegar a comprender los códigos halágicos, la persona tiene que soportar dificultades en el mismo grado en que lo hace una mujer en el momento del parto, para llegar a comprender los códigos halágicos. Por eso se sabe que todo tiene un mérito. No se llega ni siquiera a la comprensión de un secreto sin haber pasado por algo, ¿no? Cuando finalmente el niño nace, la persona puede, alabar a Kadosh Baruj Hu, ya tiene una comprensión más renovada, un entendimiento diferente, un nuevo nivel de reconocimiento de la presencia del Eterno y además de su propio Malhut. En Bejorot 45a dice que así como hay tzirim, bisagras, y delatot, puertas, en una casa, de la misma manera, una mujer tiene bisagras y puertas. La palabra para contracciones es tzirim. También se traduce como bisagras o contracciones. Cuando el feto está listo para salir, la cerviz de la mujer se dilata. Las contracciones del útero empujan al niño hacia afuera. La cerviz se abre, ¿sí? Igual que se abre una puerta para permitir el pasaje del recién nacido. Recuerden que el mismo niño obtiene una fuerza por sí mismo y nace, ¿no? El alma le da luz al cuerpo. El alma da luz al cuerpo. El Rebbe Nachman enseña que la sefirá de Malhut corresponde a la letra Dalet. La palabra Dalet tiene las mismas letras que Delet, puerta, y puede abrirse para permitir el nacimiento. La letra Dalet tiene valor numérico de 4 y alude a la idea de los 4 exilios bajo los 4 reinos del mal, según Bereshit Rabá 2.4. Por eso la tarea de la humanidad es cortar a través de los reinos del mal para liberar a la santidad de Malhut, la Kedushá de Malhut atrapada ahí. Ese cortar está representado por la apertura de la cerviz durante las labores del parto de la mujer. Ya sabemos que el hombre tiene, está compuesto por 4 elementos. Fueron de los primeros shurim de este curso de secretos de la relación alma, cuerpo y Torah. El hombre está compuesto por 4 elementos que tienen su raíz en un solo elemento. De la misma manera, el poder del mal tiene 4 reinos y un reino del mal que es origen de todos esos. Y ese se manifiesta en Amalek, el mal absoluto. Como en Bamidbar, capítulo 24, Pasuk 20, que dice, Amalek es la primera de las naciones. Es así que él se yergue en el camino de la Kedushá de Malhut y trata de anularla. El profeta Shemuel comprendió eso y para vengar a los judíos cortó en 4 partes a Agag, el rey de Amalek. Shemuel 1, capítulo 15, Pasuk 33, según el Rashi, el comentario del Rashi. Esta es la primera idea, ¿sí? Es la misma idea. La santidad de Malhut fue liberada para cortar a Agag, que corresponde a la apertura de la cerviz. Ese es un sot de este pasaje bíblico. Rabbi Natán explica que la batalla de Amalek en contra de la Emuná está simbolizada por un nacimiento difícil. Entonces, cuando una mujer tiene un parto difícil,
significa que ella y o su hijo por nacer han tenido o tendrán una batalla contra Amalek. Recordemos que la hueste y la forma de operar de esta entidad es la falta de certeza. La falta de certeza. Entonces, Malhut corresponde a la emuná. Su deseo es nacer para despertar la emuná en el mundo. Y a esto es lo que precisamente se opone a Amalek. En el momento del éxodo, Hashem realizó milagros, encendió la fe, la emuná, incluso en aquellos que estaban extremadamente alejados de él. El exilio de los descendientes de Abraham en Egipto puede compararse con la situación de la mujer en un parto difícil, que es incapaz de dar a luz. Con el éxodo nació la nación de Israel, que es la conciencia de Israel, la emuná, la fe. Pero inmediatamente después Amalek levantó la cabeza con la intención de ¿qué? De eliminar al recién nacido, que era la conciencia de Israel. Eso es como lo mismo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Cuando la persona entra al mundo espiritual y dice, definitivamente voy a entrar en la conciencia de Israel, yo voy a hacer Israel, esto, aquello, de repente aparece aquel con su garra a sembrar la duda, a que haya falta de certeza. ¿Para qué? Para que no haya y no nazca esa relación, para que no nazca ese proyecto, para que no surja esa meta, ese sueño, para que usted no lo cumpla. También lo aprendimos en la cuenta del hombre. Se aprende cuando yo les decía que ¿creíste que cuando te casabas iban a ser felices? Pues no. ¿Creíste que cuando tuvieras tu propio negocio iba a todo a venir la abundancia y se iban a acabar los problemas económicos? Pues no. Es esto, lo mismo. Aquí él quiere eliminar al recién nacido. Entonces la rectificación final requiere de la anulación completa de Amalek, de la eliminación de todas las formas de ateísmo, de la eliminación de toda la falta de certeza, de la falta de fe, de la eliminación de las dudas, para que las delatot, las puertas puedan abrirse y el recién nacido, que es la emuná renovada, ese sueño, esa relación laboral, esa relación familiar, ese matrimonio, ese emprendimiento, ese negocio, esa shefa que está descendiendo a Malhut pueda crecer y llegar a madurar. De eso se trata. En Talmud Levanot 63b dice: Mashiach no vendrá hasta que no hayan nacido todas las almas creadas. Más adelante afirma, aquel que no procrea es considerado como si hubiera cometido asesinato. Fuertes palabras. La razón detrás de esta analogía, que es bastante fuerte, dura, es que el único propósito de la existencia del hombre es revelar la divinidad. Cada ser humano es creado a la imagen del Eterno, a la imagen de Dios. Y se desprende que cada niño que nace aumenta la revelación de la divinidad en el mundo. Entonces, el que no propaga la especie, el que no tiene hijos, disminuye la revelación de Dios en este mundo. Es equivalente al asesinato. Pueden ver Tur, Eben, Aeser, Priá, B, Rivia 1, para que comprendan y quien quiera afianzar este soto. Si el no procrear es equivalente al asesinato, entonces analicemos qué tan grave es el aborto. ¿Qué tan grave es el aborto? El alma humana, tanto si ya nació como si está por nacer, es una porción divina. ¿Sí? Entonces el embarazo es el comienzo de la revelación de la divinidad. Todo intento de abortar un embarazo es un intento de disminuir la presencia de Dios en este mundo. El aborto solo se permite en casos en que es necesario para salvaguardar la vida de la madre, porque la vida de la madre es en sí misma una revelación de la divinidad. Entonces, si el feto pone de alguna manera en peligro la vida de la madre, sin lugar a dudas, había una contradicción. Entonces, se debe poner fin a la vida del niño aún no nacido en favor de la madre que está viva ya en este mundo y que de una u otra manera ya tiene un trabajo hecho, ¿no? Esa es la forma que se puede justificar un aborto. Abraham y Sara fueron los primeros en revelar el reinado de Dios en este mundo. Abraham fue el paradigma de Jese, que el arquetipo se revela en Sefirat y Esod, y el nombre de Sara comparte la misma raíz que Serará, autoridad, poder, así que Sara personifica a Malhut. Sin embargo, también aprendimos que
Sara también aparece como un arquetipo de Ima y La, que es el Parsuf que está en Binah. No nos vamos a complicar en este momento por eso, porque sé que pueden estar estudiando las cosas por separado y puede que no sepan lo otro, pero eso ya se reveló en el canal. Entonces Sara comparte esta raíz y ahí está esa confluencia de Yesod y Malhut que revela la divinidad en el mundo. Sin embargo, Abraham y Sara eran estériles. Después de muchas plegarias, que en sí mismas son ya una manifestación de Malhut, tuvieron hijos: Ismael, Isaac, Jacob y Esab. Son todos considerados sus hijos. Ismael le nació a Abraham luego de que Sara le diera a su sierva Agar como esposa. Él es considerado así hijo de ellos. Y Jacob y Esaf eran los hijos de Isaac. Pero entonces todos son considerados hijos de ellos, así sea el abuelo, ¿no? En la Agadá de Pesach, de hecho, hablamos, en el Seder decimos, hablamos de 4 hijos. Dice, el hijo sabio, el hijo malvado, el hijo simple y el hijo que no sabe cómo preguntar. Entonces el Rebbe Nachman enseña que esos 4 hijos corresponden a todos los hijos de Abraham y de Sara. Isaac representa el hijo sabio, Esaf representa el hijo malvado y Jacob representa el hijo simple. Ismael representa el hijo que no sabe cómo preguntar. Sí, porque en ningún lugar de la Torá se registra a Ismael hablando. Ismael dijo, Ismael habló, no, en ninguna parte de la Torá. Entonces esos 4 hijos, incluyendo al hijo malvado, que es Esaf, son un paralelo de Dalet, de las puertas numéricamente, que significa la gematría 4, ¿no? La manifestación de Malhut, porque esos hijos, sin importar cómo resulten, para bien o para mal, contribuyen de alguna manera a la rectificación de Malhut. Y esto es bastante importante. Porque aquí podrían surgir preguntas como que, aún así, si el hijo que baja no es un sádic, sino un rasha, aún así, dice acá Likutei 1:36, aún así, porque aún el hijo malvado que viene siendo Esaf, la correspondencia al Satán, entonces ese hijo narcisista, ese hijo egocentrista, esa persona que llegue a la psicopatía o a algún tipo de trastorno de conducta o de comportamiento, también ayuda de alguna manera a la rectificación de Malhut, a Gemartikun, la rectificación final. Así que los hijos son el factor redentor en la vida de los padres y los ancestros. Y esto de hecho lo hemos aprendido por el solo hecho de saber que todo lo que le sucede a un niño de los 0 a los 13 años es ticún completamente de los padres. Entonces ese hijo viene a redimir, ese hijo viene a servir de redentor, a rectificar, a ayudar al ticún de los padres. Lastimosamente, al desconocer los secretos del cielo, la mayoría de seres humanos no saben esto y no entienden que lo vivido en esa edad es por amor a sus padres y que está acordado en el contrato del alma, que está acordado antes de bajar a Malhut. Entonces, en vez de eso empoderarlos y sentirse fuertes, amorosos, se llenan de resentimientos, rencores que luego se pasan la vida entera sanando. Pero pues es eso, ¿no? Ellos vienen, los hijos, a rectificar, a ayudar en la vida de los padres y de los ancestros. Los hijos pueden requerir una redención también. No todos los hijos de los patriarcas y las matriarcas fueron perfectos. El Rebbe Nachman entonces dice que estos 2 tipos opuestos de hijos, los buenos hijos, son el mejor remedio para sus ancestros. Y por supuesto que es así. Con respecto a los hijos que se han apartado de la buena senda, del buen camino, Rebbe Nachman dice en Avenea Bazel, página 21, dice, la persona debe orar para tener muchos hijos, no importa cómo resulten. Porque finalmente Mashiach llegará y rectificará al mundo entero, trayéndolo nuevamente al estado espiritual del cual disfrutó el mundo el día de la creación de Adán y Eva. Recordemos que hablamos de una conciencia mesiánica, del Mashiach, así como hay una correspondencia de que Abraham es Gesed, que Jacob es Tiferet, que Isaac representa los límites y la Geburá. Asimismo, ya sea las personas, dependiendo, ¿no? Yo sé que hay personas que creen en Yeshua como Mashiach y hay personas que no, pero independientemente de eso, es la correspondencia a la conciencia mesiánica. De hecho, que está y corresponde a Jochma, a Sefirá Jochma. Ya hablaremos de eso también de una forma profunda.
En Talmud Levamot 63b dice, todo aquel que no contribuya a poblar el mundo es considerado como si hubiera disminuido la imagen divina, ya lo decíamos. Entonces esto se debe a que cada niño nace con su propia mente. Él o la niña trae al mundo su propio intelecto, un intelecto específico que nunca ha existido antes en el mundo. Mucho cuidado con esto, porque a veces las personas se confunden con lo de la reencarnación. Recuerden que más que reencarnación hablamos del Gilgul Nelas Neshamot. Bueno, personalmente la palabra reencarnación no me gusta mucho utilizarla, salvo cuando se está explicando eso, pero cada ser humano tiene su intelecto y un intelecto específico que nunca antes ha existido en el mundo. Esto explica por qué los niños no siempre le hacen caso a sus padres. La mente de cada niño es absolutamente individual. Cada mente, cada nuevo intelecto es capaz de reconocer a Dios, de reflejar su grandeza a su manera. El Rebbe Nachman enseña entonces que así que el aumento en la tasa de nacimientos revelará más aún el honor de Akadosh Baruj Hu, porque revelará más la imagen de la divinidad. Cada persona comprende la vida de una manera diferente, ¿sí? A la de hecho sus pares, a la de sus padres. No hay dos personas que sean iguales. Y el Eterno se complace en de pronto opiniones diferentes que existen respecto a un tema del Zohar halájico de la Torá. Se complace con esto. No hay dos personas que sean iguales. Nunca ha existido en la humanidad, en la historia, dos personas que sean iguales. Cada persona es única. Aunque haya cosas en comunes, cada persona es única. Las personas pueden ser parecidas, pero no iguales, ni siquiera los gemelos idénticos. Ni siquiera los gemelos idénticos. Cada persona tiene su propia comprensión de Dios, su propio entendimiento. Y aclaro lo de los gemelos idénticos porque son una alma, una sola alma, ¿no? Ni siquiera los gemelos idénticos tienen una comprensión de Dios igual, ni siquiera una perspectiva diferente, pueden ser completamente distintos. Cuando recitamos el Shema, esa afirmación de fe que hacemos, estamos reconociendo cada uno a partir de las diferentes perspectivas la verdad universal, que Dios es uno. Que Dios es uno. Esto es maravilloso porque cada persona posee un punto de vista diferente, pero todos podemos estar de acuerdo en una cosa. Y esto es un estado de shalom, de paz, de la unidad, ¿no? Que a pesar de las diferencias, las personas superen esas diferencias y alcancemos el shalom verdadero. La vida como la conocemos comienza en la concepción y termina con la muerte. Y entre esos sucesos, nacimiento, concepción y muerte, sucede la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la edad adulta, la madurez y, si la persona lo merece, la ancianidad. Y el rey Shlomo, con respecto a la vida, en Eclesiastés capítulo 1, pasuk 2, dice, vanidad de vanidades. En Coelet dice eso, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cada uso singular de la palabra vanidad en ese pasuk representa uno, y cada uso en plural de vanidades representa dos. Así que el versículo contiene un total de 7 vanidades. Entonces el Midrash Coelet Rabá 1.3 dice, pero ¿por qué 7 veces vanidad? ¿Para qué el rey Shlomo pronuncia 7 veces la palabra vanidad? Y resulta que esas 7 veces corresponden a las 7 fases que debe pasar la persona durante su vida. La infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la edad adulta, la madurez y la ancianidad. La palabra que se usa como vanidad es evil, para enseñarnos que la vida se pasa muy rápidamente, sin ningún beneficio para la persona. La vida es bruma de brumas, porque evil, además de vanidad, también significa bruma, vapor. Como que todo es vapor, pronto se va, está disipada antes de que uno se dé cuenta, ya se va, bruma de brumas. Entonces esa descripción de la vida de un ser humano no es que sea muy alentadora, pero es precisa. Tan es así que hasta el hijo malvado del que hablábamos, que no importaba, que lo importante era poblar el mundo, porque toda chispa revela la divinidad. Fíjense, Yitro, por ejemplo, había estado hundido en la idolatría y como idólatra se encontraba en el más bajo nivel de la espiritualidad, pero aún así su reconocimiento de Akadosh Baruj Hu produjo la revelación de la gloria del Eterno, una revelación incluso dentro de la oscuridad de su vida pasada. Así que todas las personas tienen capacidad de crear esa revelación. No importa si han sido idólatras, no importa si han tenido conciencia de gentil. Solo deben tener cuidado de no morder más de lo que pueden tragar. Solo debemos tener cuidado de no morder más
de lo que podamos tragar. Es importante saber que toda buena acción, incluso cuando la persona lo hace de forma incompleta, si es realizada con una intención sincera, crea un ángel que actúa como abogado defensor delante del tribunal celestial el día del juicio de la persona. Esto está en Pirkei Avot 4:13. Entonces los años de nuestra vida como mínimo deberían sumar 70 años y si con mucho vigor 80. En su mayoría son solo de hecho afán y de Evel, vanidad, ¿cierto? Vanidad, bruma, vapor. Cuando la persona envejece, la muerte se vuelve sin duda más inminente, pero la muerte puede caer y pasar en la edad, en cualquier edad, en la edad adulta, en la juventud, en la niñez, incluso en la infancia, en el neonato. Así que el día de nuestra muerte es nuestro propio día del juicio, cuando se hace ese escrutinio de acciones tanto positivas como negativas. Zohar 2:199b enseña que el día del juicio se producen 7 juicios. La misma muerte, la muerte como tal, el primer juicio. El segundo juicio es el anuncio de nuestras acciones positivas o negativas. El tercer juicio es la ubicación en la tumba. El cuarto juicio es el juicio de la tumba. El quinto juicio es la descomposición del cuerpo. El sexto juicio es el Geinom. Ya tenemos en el canal un shiur completo del Geinom y de hecho de Kafakela. El intervalo, el séptimo juicio viene siendo el intervalo antes de que el alma se purifique completamente, que es ese paso del Geinom al Gan Eden. El Ari enseña que estos 7 juicios no tienen ninguna intención de considerarse castigos, sino que vienen más bien a limpiar, a purificar a la persona de sus transgresiones, de las averot. Así que el Geinom y el Gilgul de las Neshamot, cuando es impuesto que la persona vuelva a Malhut, son medios a través de los cuales se purgan las transgresiones, los errores, se purgan, porque recuerden que Geinom más que infierno, que no significa que esté mal lo de infierno, pero más que infierno es purgatorio. También la muerte es parte integral del proceso de limpieza. Así que el sistema que utiliza Dios para determinar el balance final se encuentra más allá de la comprensión de nosotros, ¿sí? En su misericordia, Dios agrega a la columna del crédito todas las circunstancias atenuantes, la educación, el ambiente, la comunidad, los recursos financieros, la sedacá, ¿sí? Pero el juicio es real, somos totalmente responsables. Así que la pregunta más importante que debemos responder es, ¿nos hemos esforzado lo suficiente? Si muriéramos hoy, ¿estaríamos preparados para la muerte? El tema de la preparación de la muerte hay muchas personas que no les gustan, pero debemos prepararnos para la muerte. Un tema también que lo tocaré. El tema de la preparación de la muerte. Rabbi Natán escribe que el abogado más importante para la persona en el día del juicio es el factor de la voluntad, el grado en el que esa persona deseó la espiritualidad. Por eso cada vez que yo les hablo del nivel de deseo, a veces en los análisis de la naturaleza del alma, yo les digo, según su nariz o apariencia física, el nivel de deseo es tal, ¿cierto? Tienes un alto nivel de deseo, no te falta desear más, conocer al Creador, porque esto es fundamental en el día del juicio, el factor de la voluntad. ¿Cuánto nivel de deseo tiene la persona? Si nuestro deseo fue constante a lo largo de la vida, incluso si fuimos un poquito negligentes, nuestro crédito aumentará en mucho. Esto no implica que no basta con un esfuerzo débil. No pude hacerlo, no es una excusa que se acepta. El factor de la voluntad implica hacer todos los esfuerzos posibles. Si nuestros esfuerzos no tuvieron éxito, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos volver a tratar una y otra vez. Si usted no puede hacer la cuenta del Homer bien un año, el otro año la hace mejor y el otro año la hace mejor. Sin sentir decepción, recuerden que la decepción es otra forma de orgullo. Así que como solía decir el Rebbe Nachman, Gewalt, nunca te des por vencido. La persona que busca la espiritualidad, que busca conocer al Creador, que estudia los secretos del cielo, sabe que la vida no termina con la muerte, que la muerte es una transición, ¿sí?
De hecho, es posible experimentar incluso en este mundo una elevada existencia espiritual, aún limitado por su cuerpo físico. La Mishnah enseña en Pirkei Avot 4:21, dice, este mundo es comparado con la antecámara del palacio, el mundo que viene. Prepárate en la antecámara para que puedas entrar al palacio. Pero este mundo es más que una preparación para el mundo que viene. La persona sensible y pensante comprenderá que una vez que entra a la antecámara del palacio, ya está dentro del palacio mismo. Si vivimos nuestras vidas sabiendo esto, esta percepción nos elevará, nos sentiremos motivados a actuar de acuerdo a eso. Es como que ya estamos en el palacio. Esta es la antecámara del palacio, pero si estamos en la antecámara del palacio, ya estamos en el palacio prácticamente, ¿verdad? Ya estamos ahí. Así que es bueno saber y vivir para motivarnos, para hacer esfuerzos cuidadosos, calculados, para perfeccionarnos mientras tengamos la oportunidad. Es posible que haya alegrías, satisfacciones del palacio, aún no estén a nuestro alcance algunas, pero no estamos lejos de ellas. Siempre podemos recordarlas. Así que la perspectiva de una boda trae alegría al corazón de la persona, ¿cierto? De la misma manera, la perspectiva de las alegrías del mundo que viene, del Gan Edén, puede ser percibida e incluso experimentada aún antes de haberlo alcanzado. Antes que podamos experimentar el mundo que viene, debemos pasar primero a través de la entrada del palacio. Y esa entrada es el proceso de la muerte. Aunque la muerte puede ser algo que aterroriza a muchas personas, es para la persona promedio un proceso bueno, importante, positivo de hecho. Si la historia se hubiera desarrollado de manera diferente, si Adán no hubiera transgredido, el hombre habría podido vivir por siempre, una vida eterna. Adán fue creado en un cuerpo espiritual que debía haber vivido eternamente. Eso no sucedió, porque el hombre no pudo superar esa situación, ¿no? No me gusta usar mucho la palabra prueba, pero bueno, ese acontecimiento, eso pues se les presentó. Entonces descendió, cayó en la conciencia al materialismo, una condición que no puede durar para siempre, porque la materia es corruptible. En la muerte el cuerpo se descompone y todos los placeres físicos son eliminados. Así que cuando llegue finalmente el tiempo de la resurrección, nosotros que hemos sufrido volveremos a renacer. El cuerpo físico será recreado en un estado físico pero espiritual, no corruptible ya. Viviremos para siempre, de la manera en que Dios quiso originalmente que viviera el hombre. ¿Esto cuándo será? Cuando se haya logrado recuperar las chispas sagradas de Adán Arishon, cuando hayan nacido todas las almas que tienen que nacer, que existen, cuando hayan nacido todas las almas que existen, cuando hayan bajado a Malhut todas, cuando se haya logrado así, Gemar Tikkun, la rectificación final. Así que la muerte es positiva. De hecho, la Torah dice Tov Meod, muy bueno es la beneficencia y la compasión hacia los demás, ¿sí? Es muy bueno. Tov Meod, la muerte es buena porque en la muerte el hombre puede limpiarse de las impurezas. Muy buena es la beneficencia porque las acciones nos llevan al mundo que viene. Muy bueno es Adán. En hebreo la palabra Meod contiene las mismas letras que la palabra Adam. A través del mundo conocemos, así como lo conocemos nosotros, uno puede volverse un hombre o una mujer en el sentido más exaltado de la palabra, un hombre, un individuo totalmente espiritual. Así que podemos todos merecer ser testigos de la revelación de Dios con la reconstrucción del Santo Templo, el retorno de los exiliados, la venida del Mashiach, pronto y en nuestros días.